Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar con ustedes en esta noche, acercándonos a las horas del Santo Sábado y compartiendo con ustedes en este seminario que vamos a estar estudiando la palabra de Dios y conociendo más del carácter de Dios y de su persona. El tema de esta noche está titulado Contemplando la luz de su gloria. Contemplando la luz de su gloria. Voy a comenzar con una cita que encontramos en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Y dice así: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este seminario. A través del estudio de la palabra de Dios vamos a iluminar el carácter de Dios y vamos a ver quién es Dios, contemplando la luz de su gloria. Y en esta noche vamos a mirar, tenemos dos preguntas que vamos a contestar y mirar en esta noche. Nuevamente, el mundo está lleno de tinieblas, ocultando el conocimiento verdadero de Dios. Pero Dios no nos ha dejado en esas tinieblas. Y en esta noche vamos a ver dos preguntas. ¿Qué ha pasado con el conocimiento verdadero de Dios? ¿Cómo es ¿Qué ha sucedido para ocultar el conocimiento verdadero de Dios, la luz de su gloria? Y luego vamos a mirar cómo es el Dios de la Biblia. ¿Qué nos revela la palabra acerca de Dios y de su carácter? Y vamos a leer nuevamente nuestra lectura bíblica en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y es interesante lo que Juan nos dice aquí, porque este es el testimonio personal de Juan. Comienza el versículo 5 diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él. Es lo que él escuchó directamente de Dios. Hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. No hay tinieblas en Dios. Pero nuevamente, tristemente, el enemigo ha sabido cómo traer tinieblas sobre el carácter de Dios. Y cuando miramos en el mundo podemos ver que hay muchos falsos conceptos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? Nuevamente, si uno mira todas las diferentes religiones, uno va a encontrar muchas religiones en el mundo, muchas diferentes ideas acerca de Dios, de cómo es, de su carácter. Pero muchas, la mayoría, todas no pueden ser verdad. Solo una puede ser lo verdadero. Y es interesante que antiguamente las tinieblas que cubrían el mundo era el politeísmo. Y el politeísmo es la creencia de que hay muchos dioses. Poli de mucho y teísmo de Dios. Y esto es lo que la mayoría de las personas en la antigüedad creían. Tenían, por decir, los romanos, los griegos tenían un Dios para todo. Un Dios, el Dios del amor, el Dios de la guerra, el Dios de la fertilidad, esto y lo otro. Y tenían varios diferentes
dioses. Pero, ¿qué logró esto? ¿Qué sucedió con el hombre? O primeramente, ¿eran dioses de verdad? Examinemos lo que dice la Biblia en el Salmo 115. En el Salmo 115, versículos 4 al 7. El salmista nos habla aquí de estos dioses que creó el hombre. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero ¿qué no hacen? No hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El politeísmo no sirvió. ¿Por qué? Porque eran dioses creados por los hombres. ¿Y eran más grandes o menos que el hombre? Menos. No podían hablar, no podían oler, no podían ver. Si tocaba llevarlos a un sitio, tocaba cargarlos, ¿sí? Para que el Dios llegara a este punto o al otro. Entonces, esta falsa concepción de Dios trajo oscuridad a la tierra. Y es interesante que lo que dice el salmista en el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cuando uno ve la historia, uno se da cuenta de que realmente al adorar estos dioses falsos, el hombre se degradó. ¿Saben por qué? Porque los dioses falsos de los hombres eran igual como ellos. Eran igual como el hombre, caído con pasiones humanas. Los dioses de los hombres eran dioses que odiaban, se peleaban entre ellos, tenían ira, eran envidiosos. Entonces no era simplemente igual con todas las pasiones humanas, pero eran supuestamente más poderosos. Eso era lo único diferente de estos dioses falsos. Pero esta idea, el politeísmo, logró degradar al hombre. Y trajo una oscuridad moral sobre la tierra. Pero hoy en día, ¿cuáles son algunos de los conceptos comunes de hoy en día de Dios o la existencia y la realidad? Hoy en día tenemos el panteísmo. Y la religión hindú es panteísta. Y el panteísmo simplemente es la idea de que Dios está en todo. Dios está aquí en esta matica. Dios está aquí en el púlpito, en el micrófono. Dios está en mí. Dios está en ti. Dios está en todas partes. Pero ¿dónde nos deja el panteísmo? El panteísmo nos deja con un Dios impersonal. Es una fuerza, es algo que está en todo, pero no es nada. Y es interesante cuando uno mira al hombre, el hombre fue creado para tener relaciones. El hombre no fue creado para conectarse a una fuerza, ¿sí? Como el celular, cuando se le acaba la batería, tú lo conectas ahí al enchufle y se recarga. El hombre no fue creado para ser cargado simplemente por una energía. El hombre necesita comunión. El hombre necesita relacionarse con un ser más alto que él mismo. Entonces el panteísmo ha fallado. Nos deja con un Dios impersonal. Y
el naturalismo, o también conocido como el ateísmo. Y este es simplemente un sistema de creencia que sostiene que nada más existe que la naturaleza. No hay nada sobrenatural. No hay nada sobrenatural en el mundo. Lo que nosotros vemos en este mundo es el producto del tiempo y el azar. Pero ¿dónde nos deja el ateísmo? Bueno, si lo llevamos a las conclusiones lógicas de este pensamiento, si tú eres un producto simplemente del azar y el tiempo, pues tu vida no tiene ningún significado. Tu vida, tú no tienes ningún propósito. Tú simplemente estás aquí por el azar. Por el azar. Y no deja al hombre con ninguna bases para la moralidad. Porque el hombre, de acuerdo con el sistema de pensamiento del ateísmo, ha llegado a ser por la evolución y nosotros somos simplemente animales. Tu vida no tiene más significado o valor que un perro o un pescado. Tú simplemente es otro animal. Esas son las conclusiones lógicas del naturalismo o el ateísmo, donde Dios no existe. Pero lo más nuevo es el pluralismo o el posmodernismo. ¿Sí han escuchado esa palabra? Posmodernismo. Y ahí es donde estamos hoy en día. Y para ahí es donde va especialmente la juventud de hoy en día. Está abrazando este sistema filosófico de pensamiento y simplemente es el hecho de que nosotros podemos escoger lo que es verdad para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han ido a comer en un buffet? Ok, en un buffet uno va y está la mesa y uno empieza, bueno, quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, quiero esto. Y uno escoge lo que le gusta, ¿sí? Lo que uno quiere palpar con su gusto. Y así es el pluralismo, el posmodernismo. La verdad que te gusta a ti, abrácela. Y esa es tu verdad. Y yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Y cada uno tiene su propia verdad. No importa si mi verdad se contradice con la tuya, porque pues cada uno con el gusto suyo. Y ahí es donde estamos. Yo tengo familiares que han abrazado este tipo de pensamiento y por ende ven, cuando miran a la religión, el pluralismo religioso, ven y dicen, la Biblia tiene buenas cosas. El budismo tiene buenas cosas. El panteísmo tiene buenas cosas. Y pican un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de allá. Pero es una contradicción. Porque nuevamente, cuando uno toma estos sistemas diferentes religiosos, uno ve que no son compatibles. Déjame darles un ejemplo. En el Islam, en el Corán dice que Jesús simplemente fue un hombre, un profeta de Dios. Nada más. No, que era Dios, no. No creen que Jesús era Dios, que él simplemente era un hombre, un profeta, alguien que Dios le dio un mensaje, pero él no era Dios. El cristianismo dice que Jesús es Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo tú puedes abrazar las dos? ¿Cómo tú puedes decir que los dos son verdad? No, eso es una contradicción. Las dos no son verdad. Y en eso nos deja el pluralismo religioso. Nos deja con millares de contradicciones. Jesús y Buda no enseñaron lo mismo. Totalmente diferente. Entonces, ahí es donde estamos hoy en día. Y estas son las tinieblas que están cubriendo el mundo y están
ocultando el verdadero conocimiento de Dios. Pero, ¿cómo es el Dios de la Biblia? ¿Cómo es el Dios que encontramos revelado en este libro? Y es lo que vamos a estar estudiando a través de toda esta serie. Pero en esta noche vamos a mirar algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, comenzando con el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante, la primera frase, la primera oración en la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo el capítulo va describiendo las cosas que Dios creó en el mundo. Y esto nos revela una verdad muy importante. Dios es el creador, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí por el tiempo y el azar. Nosotros no somos el producto de la evolución. Estamos aquí porque Dios quiso traernos a la existencia. Estamos aquí porque Dios quiso traernos a la existencia. Y lo otro que vemos aquí es que Dios trasciende su creación. Él no es parte de su creación. Nuevamente, como el panteísmo, Dios no está en las cosas. La creación es algo y Dios es otra cosa separada. Dios trasciende su creación. Porque en el principio estaba Dios y luego Él empieza a traer todo lo otro en existencia. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente Dios creó el mundo y todo lo que está en el mundo, sino que Dios sostiene todo lo que existe. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada tiene existencia aparte de Dios. Dios le da vida a toda su creación. Y solo estamos vivos hoy y estamos respirando porque Dios nos imparte su vida. Él nos está sosteniendo. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Dios sostiene todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios es el creador, Dios es el que sostiene y da vida a todo. Volviendo a Génesis capítulo 1. Lo otro que vemos aquí en el Génesis es que Dios es relacional. Dios es una unidad social y no un yo solitario. Voy a explicar. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vemos la creación del hombre. Pero quiero que noten algo. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué tipo de palabras se está usando? Dios está hablando en manera plural. Se dice:
hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a mi imagen voy a hacer el hombre. No, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuevamente, Dios no es un yo solitario. Dios es una unidad. Y esa unidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una unidad en ellos, así como la unidad que se debería ver en Adán y Eva. Mira lo que dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces la imagen de Dios es plural. Y en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios, hablando del hombre y la mujer: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. La imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y él iba a reflejar esa misma pluralidad, pero que tenía una unidad. Unidad. Y eso es lo que vemos en la persona de Dios. Ahora, lo interesante de esto es, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia para nosotros? Bueno, la palabra nos dice en 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, el apóstol Juan nos habla de Dios y nos habla de Dios de lo que Él es en su esencia. 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, vamos a hacer un experimento mental. No vamos a un laboratorio, solo aquí en el pensamiento. Ahora, imagínese que tú fueras el único ser viviente en esta tierra. ¿Podrías tú dar amor y recibir amor? ¿Por qué no? Porque estás solo. Estás solo. Si Dios en su esencia es amor, Él tenía que ser más de un individuo. Tenía que existir más de un individuo, porque el amor solo puede existir si hay otra persona para amar y recibir amor de la otra persona. Dios es un Dios relacional. Y así lo era en el principio, cuando nada de la creación existía. Dios era amor. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, los dos amaban al Espíritu Santo, y había una unidad de pensamiento, pero cada uno era individual. Cada uno era individual. Y eso es la misma imagen que Dios quiere que se refleje en nosotros. Unidad entre los hermanos, unidad en la familia. Y a la medida que el carácter de Dios se va restaurando en el hombre, ¿qué se va a ver? Se va a ver esa unidad. Porque Dios es amor. Y el que conoce a Dios, ¿qué hace? Ama. Ama. Y cuando hay amor, puede haber unidad. Lo otro que la palabra de Dios nos muestra acerca de Dios es que Dios es íntimo y personal. Dios es un Dios íntimo y personal. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Y esto es una verdad muy hermosa. En Efesios capítulo 1, vamos a comenzar leyendo con el versículo 3
Y vamos a leer hasta el 10. Pero vamos a parar y hacer comentarios mientras lo vamos leyendo. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten lo que dice el versículo 5. Él nos escogió, en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados. Dios ama al hombre. Dios muestra su amor para el hombre. Y Dios no solo siente amor para el hombre, sino que lo demuestra con actos muy concretos. Sigamos leyendo. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Nos aceptó en el amado. Pecadores, sucios, caídos, como estábamos, Dios nos aceptó. Y Dios quiere traernos de nuevo en una relación íntima y personal con Él. Y ese es nuestro privilegio. Sigamos leyendo. ¿Qué más vemos aquí? Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí vemos algo interesante, que Dios se comunica con sus criaturas, se da a conocer su propósito, sus planes. Él se comunica. Y luego dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios piensa y Dios tiene un plan, mostrándonos que Dios no es una fuerza. Dios no es simplemente un poder que anda por ahí, que está en ti, que está en mí, que está en los árboles. Dios piensa y tiene un plan y un propósito para nosotros. Amén. Y esto es algo tan hermoso para David. En el Salmo 139, mira cómo David, reflexionando sobre esta verdad, mira lo que él decía. Salmo 139, versículos 17 y 18. Así decía David, cuán preciosos me son, oh Dios, ¿qué cosa? Tus pensamientos. Cuán preciosos son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Precioso era para David los pensamientos de Dios para con él. Y dice, es interesante de que todo esto asombraba a David. El Salmo 144, no muy lejos del que ya leímos. Salmo 144, versículo 3. Al pensar en esta realidad de que, wow, Dios piensa en mí. Hay más de 6 billones de personas aquí en este mundo. Y Dios piensa en ti. Y tiene pensamientos
únicos hacia ti. Y esto llenaba de asombro a David. Dice el versículo 3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piensas? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? ¿Qué es el hombre? El hecho de que Dios piensa en cada uno de nosotros nos muestra de que somos valiosos para Dios. Dios nos ve con mucho valor. Por ende, Él piensa en nosotros. Y como Dios es íntimo y Dios es personal, esto nos revela otra cosa, que podemos llegar a ser amigos con Dios. Amigos con Dios. Tenemos ese privilegio. Mira lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 23. Aquí Santiago está hablando de la experiencia de uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Mira lo que dice, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero después añade, ¿qué cosa? Y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Ustedes piensan que esto solo fue con Abraham? Bueno, Abraham era alguien especial, entonces pudo ser amigo de Dios. No, hermanos, la Biblia nos revela de que Dios quiere ser nuestro amigo. Cada uno de nosotros tiene ese privilegio. Pero tú sabes lo que sucede es que, ¿cuántos de ustedes tienen un amigo? Ok, creo que todos. Muy bien. Para tú tener un amigo, yo no puedo decir simplemente al pastor David, yo quiero ser tu amigo y bueno, y si yo decido ser amigo de David, ya somos amigos. ¿Así funciona o no? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una relación. Si yo soy amigo de él, él también debe querer ser mi amigo. Si David no quiere ser mi amigo, ¿sabes qué? No vamos a ser amigos. Aunque yo diga, oh, David, el pastor David es mi amigo, mi mejor amigo. Pero si él no lo ve de esa manera, ¿sabes qué? No hay una relación ahí. Dios quiere ser nuestro amigo, pero ¿saben? Si nosotros no respondemos a la amistad, ¿sí?, a la relación que Él quiere tener con nosotros, ¿saben qué? No somos amigos, simple y llanamente. Aunque Dios lo quiera hacer, pero si nosotros no respondemos, no hay una amistad. En San Juan capítulo 15, versículo 13 al 15, Jesús estaba con sus discípulos en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Y mira las palabras hermosas que le dijo a sus discípulos. San Juan capítulo 15, versículo 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Nosotros tenemos ese mismo privilegio. Jesús puede llegar a ser nuestro mejor amigo. Y nuevamente, para tener una amistad, tenemos que relacionarnos. Y volviendo a Primera de Juan, donde comenzamos. Primera de Juan, noten lo que decía el apóstol, hablando de Dios.
Y nuevamente estamos mirando, contemplando la luz de su gloria, lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. En Primera de Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 1, el apóstol dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos ese mismo privilegio. Y Juan decía, nosotros tuvimos esa comunión con Dios. Lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Y tú y yo tenemos ese mismo privilegio de tener comunión con Dios. ¿Saben lo que significa la palabra comunión? La palabra comunión significa, la definición es la siguiente: el intercambiar y compartir de pensamientos y sentimientos íntimos. ¿Y cómo es que Dios nos comparte sus pensamientos y sentimientos íntimos? A través de su palabra. Y nuevamente, si tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que estudiar su palabra. Así es que Dios te va a hablar a ti de manera personal a través de su palabra. ¿Y cómo es que nosotros hablamos y respondemos a esa amistad, a esa relación? A través de la oración. En la oración nosotros nos comunicamos con Dios y le expresamos a Él nuestros pensamientos y sentimientos íntimos. Y así se va formando una relación íntima con Dios, contemplando la luz de su gloria. La luz de su gloria es su carácter. Vamos a Éxodo 33. Perdón. Gracias. Éxodo 33. En Éxodo 33, versículos 18 y 19, vemos que Dios está en comunicación con Moisés. Han estado compartiendo ahí en el monte. Y en el versículo 18 dice, Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Capítulo 34, versículos 5 y 6. Dice el relato bíblico: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios reveló su gloria a Moisés. ¿Cuál era esa gloria? El nombre de Dios, su carácter, su persona. Y ese mismo carácter fue revelado a la humanidad de una manera muy personal, a través de la vida de Jesús. Jesús fue el Verbo, la palabra de Dios hecho carne. Y en San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 4 y 6. Miren lo que dice Jesús. Hablando de su misión, de lo que vino aquí a la tierra a hacer. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Y luego Jesús dice en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre. Y yo daré a conocer aún, lo daré a conocer aún, para que el mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús manifestó la gloria de Dios. Dice Juan, el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y saben, nosotros tenemos el privilegio de contemplar la luz de su gloria. Aquí en las Escrituras, cuando leemos acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús, estamos contemplando la luz de la gloria de Dios. Terminamos con el 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz para iluminación. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Pero dónde la vemos? En la faz de Jesucristo. Hermanos, la luz de su gloria, la luz de la gloria de Dios brilla en la faz de Jesucristo. Y aquí lo vemos en los evangelios. Y tenemos el privilegio de conocerlo. No simplemente conocerlo como conocemos al presidente de los diferentes países. No, conocerlo de manera íntima y personal. Porque Dios es un Dios relacional. Nos creó con un propósito y quiere tener una relación, quiere tener comunión con nosotros. Pero nosotros tenemos que disponernos para que eso sea una realidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener esta experiencia de una comunión íntima con el Señor y ver la luz de su gloria en la faz de Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos han recibido una bendición en esta noche? Tenemos una hermosa oportunidad
por 3 semanas, ¿verdad? 3 fines de semana de contemplar la gloria de Dios, de que la luz brille en las tinieblas, ¿verdad? Y que podamos conocerlo. Moisés dijo, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Y qué vio él? La gloria de Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo este fin de semana y el próximo y el otro. Ruégote que me muestres tu gloria. Y Él nos va a mostrar su gloria, hermanos. Y ha empezado ya, ¿verdad? Ha sido una hermosa introducción de la gloria de Dios. Esperamos, hermanos, que para mañana estén todos aquí y el próximo viernes también y el próximo viernes también. Yo estoy muy contento porque he conocido a Armando por muchos años ya y somos amigos. Amigos porque Dios ha puesto en nuestros corazones esa amistad. La amistad que tengamos con los seres humanos se debe a Dios. No hay otra fuente. La fuente del amor, de la amistad, proviene de Dios. Y queremos desarrollar ese amor en nuestros corazones para amarnos los unos a los otros y poder soportarnos los unos a los otros, porque hay gente difícil que hay que soportarla. Y nosotros podemos ser los difíciles que nos soporten. Y con este ambiente podemos entonces conocer a nuestro verdadero Dios. Así que para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes y de hecho yo les amo a todos ustedes porque Dios me ha enseñado a amarles. Y no olviden de traer amistades, traer vecinos, traer más amistades. Vamos a terminar cantando el himno 288, Al contemplarte mi Salvador. 288. ¿Puestos de pie, hermanos?
Los que podamos, vamos a arrodillarnos para orar. Amado y cariñoso Padre que moras en lo alto de los cielos, venimos un grupo tuyo de tus hijos aquí en esta noche. Y Señor, queremos rogarte que tú nos muestres tu gloria. Abre nuestros ojos, aclara nuestro entendimiento y permítenos verte a ti así como eres, así como te revelaste en la vida de tu Hijo Jesús. Oh Señor, que las tinieblas que tenemos en nuestra mente, que hemos recibido a través de la sociedad o nuestros propios pensamientos negativos, puedan ser quitadas y la luz de tu gloria pueda penetrar nuestro corazón. Y al verte a ti, tu carácter de amor, tu deseo de tener una amistad con nosotros, oh Señor, que eso nos lleve a tus pies. Que seamos así como David, que tengamos hambre y sed de conocerte, de tener comunión contigo, Señor. Que esto sea nuestra experiencia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.